Hola, buen día. Me dispongo a responder a las preguntas del último programa que fue la hecatombe demográfica americana. Primera, Jacquelina Rodríguez pregunta a qué se debe que a pesar de los avances biológicos y tecnológicos actuales, en el imaginario de un gran sector de la población se está regresando a las creencias arcaicas. Bueno, es una pregunta, digamos, ¿cuál es mi opinión, verdad? Bueno, responderé en esos términos. Bueno, básicamente es claro que existe un fenómeno de retroceso de las principales religiones, o sea, las más elaboradas, las que han alcanzado un grado de refinamiento mayor en organizar las necesidades devocionales de las personas, en presentar una articulación cultural de las respuestas en el plano de la fe. Todo eso está en regresión. ¿En aras de qué? En aras de un vuelco hacia lo profano. Ahora bien, ¿qué pasa con una persona que se vuelca hacia lo profano y se olvida de lo trascendental o deja de lado lo trascendental? Pues lo que ocurre es que el mundo se le torna evanescente. Nada tiene nada es, tiene perdurabilidad. Todo lo sólido se le desvanece en el aire, ¿correcto? Muy bien. Ahora, las necesidades devocionales de esa persona, la necesidad de encontrar algo trascendental, algo que sea, o para decirlo en otros términos, algo firme en el universo, algo de lo cual poder asirse y saber que así como está hoy presente, estará mañana y estará durante todos los tiempos, para él, para los que le sigan y para los que existieron. ¿Dónde lo encuentra? Pues no le queda otra posibilidad que encontrarlo en el terreno que Jacquelina menciona, o sea, en el terreno de lo que en otros términos sería elementos instrumentales, elementos de lo profano, elementos que se utilizarían y se desecharían porque serían parte de la instrumentalidad del mundo, del utensilio, ¿verdad? Como diría, bueno, cierta como, como diría cierta persona, bárbaro. Ahora, si uno intenta, a ver, ¿cuáles son las formas en que se nos presenta esa devoción hacia las cosas? Pues en el ámbito urbano se presenta de una manera y en los ámbitos agrícolas pues se presenta de otra. No, no, tampoco es que sea tan tajante, pero pongámoslo básicamente así. En el ámbito urbano, bueno, es muy claro que en las últimas décadas ese aspecto devocional, la fe de las personas se ha volcado, para decirlo simbólicamente, sobre la tarjeta de crédito, sobre el celular y últimamente sobre las vacunas. Bien, digamos que lo que encontraba antes en la religión, pues intenta encontrarlo ahí, ¿no? Bárbaro. O sea, que esto es como si dijéramos, ¿cuál es el fenómeno que termina por suceder en esos términos? Es que algo que era instrumental originalmente, o que se supone que es del ámbito de lo profano, como puede ser una herramienta para un carpintero, se torna en un objeto de culto. Es decir, ¿qué pasaría? Yo le pregunto si un carpintero a su martillo, en lugar de utilizarlo para hacer muebles, lo, lo venera, se pone a cuidar de su martillo, eso está muy bien. Le siente respeto por su martillo, de repente se le torna en una entidad que debe ser venerada y relativamente utilizada, se le torna en un elemento central dentro de lo cósmico, ¿correcto? Y ocurren toda una serie de desvirtuaciones de la cosa que, para la cual la cosa no estaba preparada. Correcto, bueno, eso es el fenómeno que claramente se ve en las ciudades. ¿Mm? Últimamente con el tema de las vacunas, más en mi condición de médico, pues he visto abusos y distorsiones terribles que llevan por caminos nefastos. ¿Mm? Bien, pero dejemos el tema ahí. ¿Qué ocurre en el marco agrario? Que es concretamente hacia
lo que preguntó o cómo se puede orientar la pregunta de Jacqueline, ¿verdad? En el marco agrario nos encontramos con formas de culto preestablecidas del orden de lo arcaico, existentes, eh, no digamos con anterioridad, o que proceden de creencias ancestrales anteriores incluso a la religión cristiana que se instauró durante la colonia, pero que fueron reformadas al compás que marcaban ciertas luchas que tenían que ver justamente en el marco colonial. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos ese tipo de creencias que podríamos sintetizar brutalmente, diciendo mágicas, esas creencias mágicas, ¿verdad? Sobre las cuales pasa a reposar las necesidades devocionales de las personas en ese marco. Ahora bien, resulta que este tipo de prácticas mágicas con componentes religiosos, con, con, con componentes religiosos agregados, ¿verdad? Fueron rediseñadas durante las épocas en que tuvieron vigencia como principales formas de expresión del sector agrícola en el campo de la cuestión devocional, fueron rediseñadas para determinadas luchas. ¿Cómo es esto? Sí, ese tipo de religiones, en momentos en que la religión cristiana parecía como impuesta por un agresor externo que pretendía doblegar o instrumentar a la población existente, esa es una concepción mía, no es una concepción de los indígenas que ejercieron estas prácticas, que adoptaron estas devociones y que las transformaron en función de lo que consideraban sus luchas contra un invasor. No es una cuestión mía, es una posición que ellos adoptaron. Yo lo único que hago es pasarlas al lenguaje ahora en este contexto. Bien, lo que ellos hicieron en función de eso fue modular, modificar sus creencias ancestrales en función de la resistencia cultural a ese agresor externo, a ese asediante externo. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Es decir, posteriormente, ¿qué sucedió? Posteriormente sucedió, luego de que ellos hicieron esto y estas creencias duraron por lapsos muy prolongados, en algunos casos de varios siglos, ¿verdad? Lo que sucedió fue que las abandonaron en pos de creencias religiosas con más o menos componentes de índole autóctono ancestral. Cuando se produce actualmente este retroceso y esta población retoma esas creencias arcaicas, lo que se encuentra son con aquellas formas de resistencia que habían creado en otro momento, o sea, no se encuentra con creencias simplemente, con creencias inocuas, ¿correcto? Sino que se encuentra con verdaderas formas de luchas pergeñadas a lo largo de muchos años y que cumplieron un rol histórico determinado. Y ellos pasan a asumir ese tipo de creencias que los remite o que los empuja hacia una situación de resistencia cultural que nada tiene que ver con lo que sucedía en aquellos tiempos. Entonces ahí se genera un problema para el cual otra pregunta, que es el que hace Andrea Ortega, donde dice, ¿qué opina el doctor Cole de la situación actual de los indígenas? Nos ayuda a ver otro aspecto de la cuestión, que es encontrarnos hoy en día con la resistencia de ciertos sectores indígenas a lo que es ya no un asediante externo, sino las propias construcciones con que cuentan las comunidades del continente, las comunidades nacionales del continente, para oponerse a un agresor externo. De manera que al haber hecho esto, al haber retrocedido de las religiones, de la religión católica concretamente en este caso, y reposado sobre aquellas creencias tradicionales, en gran medida
se convierten en un aliado posible de los enemigos de la nación, lo cual ocurre en concreto, porque hoy en día algunos sectores indígenas se encuentran vinculados a aquellos que quieren desarticular las naciones americanas, algunos sectores indígenas, no todos ellos. Ni esta es la última palabra en torno a estas creencias. Entonces pasemos a ver una situación determinada. ¿Qué era un indígena en el origen, inicialmente a la hora de la colonia, de la creación de la colonia, y qué es un indígena hoy en día? Porque son dos cosas diferentes. ¿Cómo que son dos cosas diferentes? Sí, son grupos poblacionales diferentes, porque originalmente un indígena, cuando se produjo, ¿cómo se llama?, la conquista española, pues era el nombre que comúnmente se daba a la población autóctona de todo el continente en ausencia de sus culturas, de los imperios tribales existentes previamente. Es decir, los españoles llegaron, desarticularon los imperios tribales, persistió una desorganización de las comunidades que se reconstituyen, las comunidades indígenas, que se reconstituyeron como comunidades agrarias elementales. Bueno, al conjunto de las comunidades agrarias elementales del continente se los llamó indígenas. A aquellos que se desprendían de esas comunidades y pasaban a habitar en las ciudades, cuando adscribían a los usos y costumbres del asediante foráneo, se los llamaba mestizos. Bien. Ahora bien, aquellos indígenas entonces, aquellos indígenas, era una población que tenía elementos biológicos diferentes a los de la población asediante, hasta biológicos, o sea, no solo culturales, sino también biológicos. Bien, con el tiempo, cuando esa población fue disminuyendo, la población se reprodujo como población mestiza. Eso significa que en gran medida, hoy en día, los genes están mezclados y es muy escasa la población que ha permanecido ajena a todos esos procesos biológicos del continente que dieron por resultado que seamos un continente no solo culturalmente, sino también biológicamente mestizo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que concluir? ¿Que el indio no existe? No, no es así. Hoy indio es otra cosa. Hoy indio, digamos, ¿quién es ese? El originario, no, esa es una palabra tramposa. Originario quiere decir que es de origen, que es de origen americano. Bueno, está bien, yo también soy originario. Es más, nunca salí de América. ¿Eso qué quiere decir? Que si me niegan mi condición de originario, pues me disuelvo en el aire, prácticamente. Porque aunque tengo un fenotipo absolutamente europeo y seguramente genes en su mayoría también de origen europeo, pues yo viví toda mi vida acá, no pisé otro continente que no fuera América, y entonces nadie me puede quitar mi condición de originario. Igual que cualquier indígena, y se los he dicho, se los he dicho. Lo que me han contestado es, pero nosotros hemos estado siempre, le digo, por estar siempre, usted me quiere decir que vinieron por el estrecho de Bering, sus ancestros vinieron por el estrecho de Bering. Sí, claro. Bueno, los míos vinieron por barco. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La forma de llegar y el momento en que llegaron. O sea, por eso se mide quién es originario y quién no. Ese es el criterio básico. Bueno, o sea, no, es muy difícil sostener eso como criterio básico. Entonces, ¿cuál sería el criterio básico? Los antropólogos, y esto se les ha cuestionado mucho, han utilizado como criterio quién designar como indígena aquella población que habla por lo menos una lengua autóctona, que no, o sea, que no sea ni el castellano ni el inglés, ni el portugués. Bueno, ese criterio es un criterio tramposo. ¿Por qué? Porque gran parte de la población
esconde sus lenguas maternas, si es que estas son las que en general suelen ser las indígenas, porque no quieren decirlo, entonces resulta que el número de indígenas en esos términos es mucho más bajo. Yo tengo otro criterio, un criterio mío de entre casa, digamos, que es quien me dice que es indígena, yo le creo, en principio. Entonces, sobre la intención de serlo, pues podemos decir que hay una población que quiere ser indígena, y en esto se relacionan las dos preguntas, la de Jacquelina eh, y la de Andrea, ¿m? Porque en definitiva sería indígena aquel que quiere volver a esos usos y costumbres ancestrales que incluyen la religión y que son previos y que identificamos como previos a la asunción de la religión cristiana. Bueno, ahora bien, bárbaro. Puede ser, es un criterio que se podría considerar. A ver, me decís que sos indígena, yo te creo. Ahora bien, hay dos preguntas. ¿Qué haces para ser indígena? Esa es fácil de contestar. Para ser indígena, bueno, reasumo las creencias de mis ancestros, me he visto como mis ancestros, me voy a vivir donde vivían mis ancestros, etc. Tengo usos y costumbres de mis ancestros, bueno, está bien. Te lo creo relativamente, es por lo menos lo que se ve. Te vas a vivir con tus ancestros los fines de semana, pagando con tu tarjeta de crédito el viaje en bus hasta donde viven tus ancestros, después volvés y retomás tu trabajo de oficina acá en Buenos Aires. Bueno, está bien. Tu forma de ser indígena. Te la respeto, digamos que eso es ser indígena. Bárbaro. Es claramente mestizo, pero me dijiste que sos indígena, bueno, sos indígena. Ahora, la pregunta que se impone es, ¿para qué querés ser indígena? ¿Para qué? Entonces yo esta pregunta cuando puedo se las hago. ¿Para qué querés ser indígena? Bueno, una respuesta legítima que algunos me dan es porque quiero habitar con mi familia, con todos aquellos que se juntan en torno a aquellos hábitos tradicionales y antiguos. ¿eh? Digo, sí, ¿cuántos hay de esos? No son muchos, son muy poquitos acá en la Argentina. En países como México, donde están ustedes, son muchos más, aunque no veo muchos que se vayan a vivir a la Sierra Tarahumara. Sí, es cierto, en México, por ejemplo, que es donde ustedes viven. Sí, es cierto, se van los pibes de la prepa, cuando se reciben de la prepa, o mientras hacen la prepa, se van a hacer su viaje a la Sierra Tarahumara. Sí, bárbaro. Pero eso no es parte de lo que estamos hablando, ni tiene que ver con asumir la condición de indígena. Los que están ahí, efectivamente, sí existen comunidades autóctonas, no solo ahí, en muchos lados, ¿verdad? Pero, bueno, sí, es respetable. ¿Para qué quieren quieren mantenerse para seguir recreando sus condiciones tradicionales de vida. Bueno, eso está muy bien si es que es real, ¿correcto? Eh, Ahora, lo que pasa es que hay otro sector, porque acá en la Argentina se ve muy claramente, y yo lo he visto personalmente con personas con las que he trabajado, de indígenas que asumen esta condición y se van a París o a Inglaterra, que vuelven con sus bolsas eh, ¿cómo se llama? De ahí, bueno, de las tiendas parisinas, muy felices, una vez por año. Uno dice, ¿cómo te da el sueldo para pagar estos viajes? No, me lo pagan. ¿Quién te lo pagan? Y ahí empiezan las respuestas divagatorias, ¿no? Es decir, ¿qué vas a hacer vos cuando vas a Francia o vas a Inglaterra? ¿Verdad? ¿Qué es lo que te permite tu condición de indígena acceder? ¿A qué accedes a través de tu condición de indígena? Ahí ya la condición de indígena es ideológica, que me disculpen. Y como ya sabemos en lo que termina en que la nación es opresora, en que ustedes nos robaron los territorios, en que nosotros tenemos derecho a nuestra... Bueno, entonces ya sabemos de que hay una financiación concreta que procede de Inglaterra, tal vez de Francia,
y que tiende a disolver las naciones americanas. Eso en la Argentina se ve con toda claridad. Hasta personalmente me ha pasado. Bueno, entonces ahí ya sabemos de lo que estamos hablando, de qué es un indígena en esos términos, ¿correcto? Muy bien, ahora bien, eh, hay otro nivel de interpretación de la cuestión, que es que la condición de indígena existe en nuestra cultura, y existe en nuestra cultura con anterioridad a nuestra biología. Entonces, nosotros, en nuestra forma de pensar la realidad, la, tenemos formas de pensamiento, estructuras de pensamiento que hemos heredado de los indígenas. ¿Esta es una posición poética de mi parte? No, no es una cuestión para después de todo lo que dije pasar por buenito. No, es es el resultado de las luchas históricas. Es decir, que si nosotros hemos estado en condición de asedio cultural desde la época en que el continente era predominantemente indígena, quienes desarrollaron las primeras formas de resistencia cultural fueron los indígenas y posteriormente los mestizos tomaron esas formas de resistencia que después trascendieron al conjunto de la sociedad en épocas independientes. Entonces, ese nivel de la cultura persiste en nuestras mentes, más que en nuestras mentes, en, en nuestros usos, costumbres y categorías de pensamiento, ¿m? Y categorías culturales en general, persisten y se activan cada vez que tenemos que resistirnos frente a la agresión de un asediante, es decir, que no tenemos, cada vez que no tenemos recursos políticos para esgrimir contra ese asediante y debemos recurrir a otras formas de resistencia que no incluyen la política, como son las de este momento. Entonces ahí volvemos a coincidir con los indígenas. Nuestro pensamiento se torna deudor de los indígenas. Bueno, entonces esa es otra forma de pensar la cuestión del lugar de lo indígena en nuestra cultura, ¿m? Pero siempre desde un punto de vista ocupando el lugar de lo arcaico. Las formas han cambiado, esa misma forma de resistencia cultural que originalmente fue indígena, pues ha ido variando, ha ido evolucionando, se la puede historiar. De hecho, yo eh, he hecho un análisis dentro del campo de lo histórico de cómo fueron cambiando y en qué momentos y debido a qué circunstancias. ¿Mm? Bueno, eso es básicamente la respuesta a estas dos preguntas. Tomo también, ya que tengo unos minutos, una respuesta a un planteo o algo que surgió ahí respecto de por qué hablaba de México, que es que Ivonne me pidió que en un momento dado, ya hace varias semanas, me pidió que como la audiencia no era solamente argentina, yo no hablara solamente de la Argentina, sino para el conjunto de la audiencia, también de sus países, dado que el programa se llama Nuestra América. Bueno, entonces por eso es que he tomado el tema de España y de México, que son los países que tienen un mayor aporte de oyentes al programa. En la medida en que aparezcan oyentes de otros participantes de otros países, pues tomaré otros países también. Esa es la eh, pedestre respuesta que tiene esa pregunta. Bueno, listo, creo que he llegado a la totalidad de las preguntas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa si ustedes quieren. Hasta luego.